Ya, a compartir, ¿no es cierto? Estamos hablando del ejercicio presupuestario y estamos estableciendo que el presupuesto, ¿no es cierto?, tiene vigencia de un año y que todas las actividades, todos los ingresos y gastos que se generen con posterioridad al presupuesto se deben imputar al presupuesto que se encuentre vigente. ¿Ya? Por lo tanto, ya no podemos pensar en operaciones que ocurrieron en ejercicios anteriores, imputarlo al presupuesto en que originalmente se produjeron. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya está cerrado. ¿Ya? Ahí estamos claros respecto a eso para los efectos de el control presupuestario y para los efectos de el registro presupuestario. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué dice el artículo 13? Dice, la elaboración tanto del programa financiero como del presupuesto del sector público se regirá por un calendario de formulación. ¿Ya? El Ministerio de Hacienda tendrá la responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales. Ya, aquí homologuémoslos al proceso presupuestario municipal. ¿Ya? ¿Cuál es el calendario que nosotros tenemos como municipio con los efectos presupuestarios? ¿Hay alguien que lo comente? ¿Alguien del área de contabilidad y finanzas para compartirlo con el resto de los funcionarios que están conectados? Alguien que lo comente. Perdón, Profesor, ¿podría repetir, por favor? ¿Podrían repetir? yo no me sé No, la yo, fecha exacta, pero sé que el anteproyecto de presupuesto se tiene que presentar en octubre y que tiene que ser aprobado por el Consejo hasta diciembre, pero la fecha no me la ya, sé exacta. Yo soy control. La, la No me sé primera la fecha semana de, exacta. la primera semana de octubre. exacto. Se supone que ya están todos los presupuestos presentados, ¿cierto? De todos los que estamos conectados. No, Sí, sí. imposible. ¿Sí? ¿Hay algún municipio que no lo ha presentado? No, no, no. A ver, contemos la experiencia. ¿Qué problemas han tenido? Bueno, para los efectos del balance presupuestario municipal, o sea, para el presupuesto municipal, ¿no es cierto? Bueno, aquí las áreas responsables son la Secretaría Comunal de Planificación, conjuntamente con la Dirección de Administración y Finanzas, ¿ya? Ahora, ambas entidades, ambos organismos, ambas segmentos, ¿no es cierto? Ambas áreas deben establecer un calendario de actividades, ¿ya? Porque específicamente para el sector municipal solo hay dos fechas que se están establecidas en la ley, ¿ya? Que es primero la presentación del presupuesto, luego es la aprobación del presupuesto. La presentación del presupuesto, como decíamos antes, debe presentarse dentro de la primera semana de octubre, ¿no es cierto? Y la aprobación debe quedar zanjada y debe quedar lista antes del 15 de diciembre de cada año, para que pueda operar para el ejercicio siguiente. Pero sin perjuicio de ello, igual cada municipio deberá adoptar algún criterio de cómo vamos a elaborar el presupuesto municipal. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el criterio de determinación de la estimación de los ingresos? Yo quiero consultarle a algún municipio qué criterios establecen para proyectar el presupuesto respecto de algunas cuentas específicas. ¿Cuál es el criterio que utilizan? De ingreso, normalmente vemos la trayectoria y lo que, por ejemplo, sabemos cuáles son ya repetitivos los montos y van variando muy ¿Ya? poco. ¿Ya? ¿Ya? Y de gasto normalmente deberíamos guiarnos por el plan anual de compra, que es un elemento sustancial para el tema del presupuestario. Correcto, ¿ya? Y también compromisos asumidos que tenemos que respetar para el próximo año. Ya. Ahora, por ejemplo, respecto de los ingresos, ¿cómo determinamos, por ejemplo, la estimación de ingresos por patentes municipales?
¿cómo decimos que, mira, el próximo año estimamos que vamos a recepcionar, por decir, 1.000 millones de pesos por patentes municipales? ¿Cómo logro llegar yo a ese monto? ¿Cuál es la operatoria? Estoy pensando que normalmente la información surge de renta y ellos ¿Ya? tienen por ver un catastro de las empresas que hacen sus pagos en la comuna, ¿ya? ¿Ya? Y en base a eso podríamos hacer una proyección. ¿Ya? ¿Y esa proyección cómo se concreta? ¿Cómo digo yo? Sí, son 1.000 millones que voy a recibir el próximo año. ¿En virtud de qué? ¿Cómo me respaldo yo para decir, sí, son 1.000 millones los que estimamos que vamos a recibir? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo yo puedo fundamentar? Voy a hablar en términos generales. ¿Cómo podemos fundamentar la estimación presupuestaria? Profesor, ¿Sí? ¿podría ser un promedio de los 3 últimos años del percibido por patentes municipales? ¿Ya? Sería una de las formas, digamos, a utilizar para Ya, pero cuando yo... considerar. Claro. Ya Pero eso yo habría que agregar, perdón, ya eso habría que agregar el conocimiento que uno tiene en la comuna de alguna. Por ejemplo, nosotros somos una pequeña y hay empresas que se Ya. instalan para hacer ciertas operaciones y sabemos que terminan durante el año y después ya no siguen. Entonces tenemos que tener claro eso, que los vamos a tener pagando ciertos años y después ya no van a continuar. Exacto. Bueno, mira, hay varias variables que hay que considerar. Primero que nada, hay que considerar el crecimiento histórico de la comuna en ese sentido, ¿ya? También hay que considerar, ¿no es cierto?, la capitalización de las empresas. Acuérdense ustedes que las patentes municipales, ¿no es cierto?, se cobran en base a los capitales propios declarados, ¿ya? También hay que considerar, en cada comuna, obviamente, cuál es el crecimiento de la actividad económica en términos de comercio, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál ha sido la tendencia de crecimiento? ¿Ya? Porque todos los años no es lo mismo. Igual hay un periodo de inflación, hay un periodo de, ¿no es cierto?, de desajuste económico que igual hay que considerarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque por el otro lado, ¿no es cierto?, tenemos también los gastos, que también los gastos del año 2020 no han sido los mismos gastos del año 2021, ¿ya? Primero que nada, ¿no es cierto?, se ha aplicado una reajustabilidad a los sueldos, ¿ya? Que el año pasado fue de un 2,9, si no me equivoco. Por lo tanto, ese reajuste debe estar contemplado en la proyección de presupuesto del año respectivo. Bueno, para eso puedo utilizar diferentes mecanismos, Perdón, ¿sí? te hago una consulta. Mira, lo que pasa es que el año pasado, por el tema de la pandemia, yo sé que muchos municipios vieron disminuido sustancialmente su ingreso en algunos ítems, principalmente Correcto. patentes municipales. Ujú. Y claro, porque muchas empresas tuvieron problemas, cerraron comercio y todo eso. Así Pero en es. alguna reunión que tuvimos con muchos áreas finanzas, algunos municipios dieron a conocer que hicieron un trabajo distinto para recuperar por ejemplo, me acuerdo de Tiltil, que hizo un trabajo, tal vez Providencia, ¿Ya? y lograron incrementar sustancialmente su ingreso por patentes municipales, Ujú. pero lamentablemente yo traté de tener contacto con ellos. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizaron? ¿Cómo cambiaron Utilizar. la metodología para poder lograr eso? Nosotros, ojalá pudiéramos replicarlo a todos los municipios, pero Claro. desconozco qué procesos realizaron para lograr eso. Bueno, hay un tema que yo se los voy a comentar, ¿ya? Hay algunos estudios que se han hecho en términos de que creo que han dado muy buenos resultados. A mí no me consta, pero lo obtuve de una información extraoficial, en la cual, ¿no es cierto?, se puede hacer una revisión de los capitales de propios declarados por los contribuyentes, ¿ya? Y en ese caso los municipios tienen facultades para poder pedir antecedentes y verificar que las declaraciones de capital de los contribuyentes estén correctamente presentadas. Porque yo sé que en los municipios en general se carece de apoyo técnico, especialmente cuando tenemos que revisar, ¿no es cierto?, la estructura o la conformación de los capitales propios para los efectos de las patentes municipales. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre en ese caso?
Lo que ocurre en ese caso es que nosotros damos fe de que el contribuyente no está declarando en forma correcta, ¿sí o no? ¿Hay municipios que hacen revisiones exhaustivas de las declaraciones de capital propio de los contribuyentes? Oye, excelente tu acotación. Yo creo que es un trabajo pendiente para muchos municipios. Sí, es un tema Sí, relevante sí, po. y que yo sé que algunos municipios lo han hecho y han generado muchos recursos, mucha plata. Sí, ¿Por qué? Porque los contribuyentes, con tal de pagar menos, obvio, declaran menos. Entonces, como no hay una revisión exhaustiva, ¿no es cierto? De manera de revisar los antecedentes, de validar los antecedentes, obvio, los municipios se quedan con la declaración jurada que han hecho los contribuyentes nomás, pero no hay una revisión posterior en términos de determinar que el capital que declararon es el correcto o no es el correcto. ¿Se fija? ¿Ya? Y yo sé que muchos municipios han hecho ese trabajo, ¿ya? Y que han logrado obtener diferencias sustanciales, ¿ah? De mucha plata, especialmente las grandes empresas son las que de una u otra manera tratan de evitar de pagar los menos impuestos posibles. Por lo tanto, yo les sugiero a los municipios, ¿no es cierto?, el poder hacer ese estudio, ¿ya? Y determinar si los contribuyentes nos están declarando en forma adecuada o no. Y es una forma de financiamiento súper importante. Yo sé que excelente. Yo creo que uno de los déficits de los municipios es no tener tal vez profesionales expertos en el tema que puedan hacer una revisión. Ahora, si hay pero varios municipios Profesor, que están profesor, escuchando, perdón, si hay varios municipios que están escuchando y alguien tiene experiencia en eso, tenga algún experto en el tema, estamos dispuestos a exacto, contratarlo inmediatamente para que nos haga una... lo pueden compartir, digamos, ¿sí? profesor, Dígame. entiendo que usted plantea revisar los capitales. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora se trabaja directamente con la plataforma de impuestos internos. O sea, Sí, el mismo capital que correcto. ellos Sí, presentan de la plataforma en el servicio de impuestos internos es el mismo que nosotros tomamos como base de cálculo para sí, determinar la patente comercial. claro, pero Entonces ahí impuesto, tendríamos que, claro, ¿ya? Esa es la duda. ¿A eso pero, hacer una sí, revisión adicional a esa? adicional, obvio, ¿ya? Y se han encontrado sorpresas. Lo que pasa es que igual impuesto interno también por capacidad, por la cantidad de contribuyentes que tiene, no hace una revisión exhaustiva, digamos, de los capitales. También hace fe de que las declaraciones, ¿no es cierto?, están correctamente presentadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay que hacer un cruce de información, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, un año un contribuyente me declaró un capital negativo, ¿ya? Y al próximo año me declara un capital superior que no se compadece, ¿no es cierto?, un periodo con otro. Entonces ahí hay que ser, digamos, un poco suspicaz en estimar que algo está ocurriendo, ¿ya? ¿Por qué en el periodo anterior me declaró un capital negativo y por qué ahora me está declarando un capital positivo que a lo mejor es desproporcionado respecto a la información anterior? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo más probable que en el periodo anterior me declaró en forma incorrecta, ¿ya? No sé si me explico. Y esto lo podemos nosotros revisar hacia atrás, ¿ya? No hay limitación respecto a cómo podemos revisar aquellos capitales de periodos anteriores. Y podríamos determinar diferencias importantes que se están declarando menos, ¿ya? Y que está significando un deterioro en la percepción de los ingresos municipales, ¿ya? Por eso yo les insto a poder analizar ese tema, véanlo con sus equipos técnicos, ¿no es cierto? ¿Ya? En cada una de las comunas para verificar esos procesos, ¿ya? Yo entiendo que muchos municipios no tienen, ¿no es cierto?, la capacidad profesional y técnica para poder desarrollar esta actividad, pero, ¿no es cierto?, puede hacerse, se me viene la idea, ¿no es cierto?, a través de la contratación de un profesional técnico especializado que pueda desarrollar ese trabajo y que podría ser en la calidad de un profesional entendido, ¿no es cierto?, en calidad de honorarios, ¿ya? Darle meta, ¿no es cierto?, darle ciertos tips y controles previos para ver el cumplimiento respecto al tema.
yo se los dejo lanzado porque es una muy buena iniciativa de poder recaudar más ingresos, ¿ya? Perdón, y el sueldo de esa persona se va a pagar solo por los mayores ingresos, así que está más que... Claro, entonces también hay un cuento ahí de comparación, digamos. Ahí tenemos que ver el costo-beneficio. Yo creo que el beneficio va a ser mucho mayor que el costo, obvio, ¿ya? Porque en la medida que se genere mayor ingreso, obviamente también puede ser condicionado, ¿cierto? Condicionado en términos que si se generan efectivamente los ingresos, el profesional podrá tener acceso al pago de honorario, por decir algo, ¿ya? Pero eso también hay que conversarlo con el área jurídica y con el área de control de cada municipio, para ver la mejor fórmula, ¿no es cierto?, de poder concretar ese proceso. Otro dato importante también, ¿ya?, que también es generador de ingresos. Yo no sé de los municipios que están conectados acá, hay algunos municipios que tienen convenios con el Servicio de Impuestos Internos para la actualización de los roles. ¿Ningún municipio? Alguien que me comente si algún municipio tiene convenios vigentes con el Servicio de Impuesto Interno para la actualización de los roles de contribuciones. ¿No? Recibo respuestas. Perdón, ¿ahí juega algún rol el INE cuando hace esto, cuando hace los censos y también identifica todos los roles, por así de dirección, o no? A ver, yo les voy a comentar que también es una buena fuente. Ya, aquí me dice que Laja, por ejemplo, tiene convenio vigente. ¿Ya? No sé si algún otro municipio tiene convenio vigente. Sí, acá, perdón, acá en Las Cabras yo entiendo que sí está vigente el convenio porque todos los años llega el CDS con los roles actualizados, me imagino que eso es. No, yo les voy a comentar cómo opera, que también podría comentárselo también la funcionaria de la comuna de Laja, ¿no es cierto? Olga Silva. ¿Ya? No sé si lo puede comentar, Olga. Que también, a ver, yo lo voy a comentar en términos generales. Bueno, cuando se suscriben convenios con el Servicio de Impuestos Internos para la actualización de los roles de contribuciones, uno aparentemente pareciera que la contribución territorial es un impuesto fiscal, pero no es así. Si bien es cierto, está concebido como un impuesto fiscal, pero en el fondo es de beneficio comunal, es de beneficio de cada una de las comunas. ¿Por qué? Porque la recaudación que se genera por el impuesto territorial, el 40% corresponde a ingresos propios municipales y el otro 60% va a formar parte del Fondo Común Municipal, que en definitiva de igual manera luego, ¿no es cierto?, la subsecretaría hace la distribución y también nos llegan recursos por ese concepto. Ahora, ¿qué efectos tiene el hecho de suscribir un convenio con el Servicio de Impuestos Internos? Primero que nada, significa actualizar el rol de contribuciones. Primero que nada, desde el punto de vista administrativo. Necesita apoyar, ¿no es cierto?, de parte del municipio con profesionales y técnicos de manera de actualizar el rol de contribuciones. ¿Ya? ¿Qué efectos económicos tiene? Primero que nada, bueno, y lo otro también, ¿no es cierto?, permite incorporar, ¿ya?, tantas construcciones nuevas que no han sido incorporadas por el servicio por falta de personal, por falta de tiempo, porque no tienen el equipo adecuado, ¿no es cierto?, y las carpetas que manda el municipio al servicio se empiezan a acumular en cada los servicios de impuesto interno, pero no se van incorporando en el rol de contribuciones, no se va actualizando. ¿Qué implica eso? Mantener actualizado el rol. Implica, por un lado, ¿no es cierto?, determinar fehacientemente cuáles son las propiedades a nivel comunal que quedan automáticamente afectas al impuesto territorial. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que el hecho que queden afectos al impuesto territorial, obviamente el 40% va en beneficio municipal, el otro 60% va a formar parte del fondo, pero que posteriormente, ¿no es cierto?, el ministerio hace la repartija a cada uno de los municipios, que a todos los municipios les toca. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, se pueden conseguir el pago de los derechos de construcción de aquellas propiedades que no han sido declaradas, ¿ya?, que no están declaradas dentro del rol de contribuciones,
¿ya? Y por otro lado también, ¿no es cierto?, todas las propiedades que quedan afectas al impuesto territorial automáticamente quedan afectos al pago del derecho a aseo, que es un derecho, ¿no es cierto?, muy cuestionado y que yo sé que muchos municipios tienen altos niveles de endeudamiento, porque en general los usuarios no pagan los derechos a aseo, ¿ya? Por lo tanto, tiene un número importante de beneficios el convenio que se suscriba con el Servicio de Impuesto Interno. ¿Eso qué significa? Que me va a aumentar, ¿no es cierto?, la recaudación por impuesto territorial, pero también se va a ver incrementado el fondo y también, ¿no es cierto?, la participación que dan también se va a ver incrementada. Yo no sé si alguno, la representante de Laja nos puede contar su experiencia que han tenido el municipio con este convenio. Olga, no sé, Olga Silva, si lo puede comentar. Aló, buenos días. ¿Y así? Sí, nosotros actualmente tenemos el convenio, no sé si, mi colega Ariel, que es de la jefa de finanzas, puede tener más antecedentes, pero lo tenemos ya hace aproximadamente 2 años, ¿Ya? el convenio, y que fue parte de una iniciativa del plan de mejoras que tuvimos, ¿no es cierto?, también un programa con la Subdere. ¿Ya? Fue a raíz, ¿no es cierto?, de ese convenio que nació, o sea, de ese plan de mejoras nació esta iniciativa, ¿no es cierto?, con el Servicio de Impuestos de Interno. ¿Ya? ¿Y han Y nos visto ustedes permite, ¿no es cierto? ¿Y han visto mejorados los ingresos, especialmente en contribuciones en raíces? Sí, sobre todo en la actualización, ¿no es cierto?, de la información que ¿Ya? teníamos acá en la municipalidad respecto a la información que manejaba el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Perfecto. De todas maneras, gracias por la información. De todas maneras, yo igual los invito a aquellos municipios que pueden tengan el acceso, lo pueden hacer, que lo concreten, porque en definitiva también es una forma de financiamiento súper importante y relevante. Y lo importante es que es un financiamiento permanente, digamos. No es un financiamiento que hoy día recaudamos más y que ya mañana volvemos a foja cero. Es una recaudación permanente de recursos, ¿ya? Por lo tanto, el convenio es realmente, desde el punto de vista financiero, totalmente rentable. Y totalmente rentable el hecho que de igual forma en los municipios, ¿no es cierto?, tienen que contratar equipos para que hagan ese trabajo. Pero es totalmente, vuelvo a decir, es totalmente rentable desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque se paga de más con los mayores recursos que se van a generar. Lo mismo que planteábamos delante con la revisión de los capitales propios, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas de poder ir regularizando y poder ir mejorando, ¿no es cierto?, los ingresos municipales, ¿ya? Yo creo que hay mucho recurso que está en la calle y que, bueno, por obvios motivos los municipios, por capacidad de recursos humanos, ¿no es cierto?, por capacidad de profesionales y técnicos que puedan asumir, claro, muchos municipios no están en condiciones de eso. Pero yo creo que para esto hay que hacer una evaluación económica y demostrando, ¿no es cierto?, que el hecho de tener este tipo de convenio, obviamente, se paga como solo, ¿ya? El hecho de ir generando mayores recursos, obviamente que se va a ir pagando solo el costo asociado que implique el establecer este tipo de convenio, ¿ya? Perfecto. Buenos días. ¿Sí? Dígame. Yo soy Ariel Ramírez, la jefe de finanzas de la Municipalidad de Laja. ¿Ya? ¿Sí? Cuénteme. Con respecto a esto, como decía mi colega, nuestro municipio fue favorecido con recursos de la Subdere y ¿Ya? nosotros priorizamos como iniciativa de este plan de mejora el tema de aumentar los ingresos a través Ya, de perfecto. diferentes iniciativas. Para eso Ya. vino una consultora y nos hizo un análisis a nuestra estructura de ingresos. ¿Ya? Se vio todo. Finalmente, la recomendación, ¿dónde estaban las lucas, digamos? Era en el ¿Sí? tema de impuesto territorial, de aseo, ¿Ya? y paralelamente, bueno, se tomaron otras medidas y entre ellas, una de esas acciones concretas fue la firma del convenio. Ya, ¿Cómo perfecto. funciona esto? El servicio vino acá y capacitó en ese minuto a los que eran de la dirección de obras y a la gente de rentas. Correcto. Se salió a terreno y se hicieron algunos levantamientos. Ahora, Ya. esto, como usted decía, nos va a permitir, ¿por qué están las lucas ahí? Porque hay una cantidad importante de propiedades que no están regularizadas, Correcto.
entonces vamos a recuperar permiso de edificación. Correcto, ¿ya? El tema de que muchas veces también se saca el permiso de edificación, pero no se termina el proceso con la recepción. Correcto, ¿ya? Y sin recepción no hay informe al Servicio de Impuesto Interno y no hay impuesto territorial y no hay derechos de asilo. Claro, exacto. Entonces Pero es ahí, una cadena. claro, eso es pega, ¿no es cierto? Es trabajo que hay que irlo completando, ¿ya? Y eso, obviamente, como es vuelvo a repetir, es un impuesto de corte de definición fiscal, pero en el fondo es de beneficio municipal, digamos. Esas platas no van a las arcas fiscales distribuidas de una manera diferente, sino que van destinados única y exclusivamente a lo que es la parte municipal, ¿ya? Por lo tanto, igual, gracias por la información. Una consulta, perdón, a la colega que habló recién del AJA. No sé si podría decir qué líneas de financiamiento de las subsidios tuvo eso, esa posibilidad de contratar esta consultora. Esto fue porque nosotros estábamos participando en un proyecto de mejoras, veníamos trabajando varios años. Y Mira, respecto a lo que ustedes me dicen, lo que están planteando, la subsecretaría tiene se han presentado alternativas, ¿no es cierto?, de financiamiento para actividades, mejoras administrativas, mejoras de gestión interna, mejoras de gestión financiera. La subsecretaría abre como programas de postulación también, ¿ya? Y también abre programas de postulación, pero en base a la información que tiene la subdere de cada municipio, ¿ya? Ellos evalúan y hacen, obviamente, el análisis comunal y ven especialmente todas aquellas comunas en las cuales puedan presentar algún tipo de falencia, por ejemplo, falta de recursos o no tienen los equipos técnicos correspondientes. Bueno, en ese caso, la subdere hay programa, esto que tiene que ver con el programa de fortalecimiento institucional, ¿ya? Que todos los años el ministerio, a través de la subsecretaría, ¿no es cierto?, aporta recursos para ir mejorando la gestión municipal. Pero eso lo hace, ¿no es cierto?, una clasificación que lo hace la subsecretaría, ¿no es cierto?, con los antecedentes financieros, presupuestarios, ¿no es cierto?, estadísticos de la comuna, etcétera, etcétera. Hay una diversidad de variables que considera la subsecretaría para la distribución de estos recursos y hace partícipe a las comunas, ¿no es cierto?, para poder obtener este tipo de financiamiento y poder desarrollar este tipo de actividades, ¿ya? También existía el CIFIN también, que en muchos municipios, sí, muchos municipios han optado a ese financiamiento respecto al CIFIN, tanto del punto de vista operativo como de equipamiento también, ¿ya? Pero permanentemente el ministerio, a través de la subsecretaría, está entregando este tipo de financiamiento para mejorar la gestión interna municipal, ¿ya? Bueno, y producto de lo mismo también existe lo que son las capacitaciones y todo lo que se ha ido mejorando la gestión municipal. Pero existe una diversidad de recursos que en algunos casos se postula, en otros casos se postula en forma automática. O sea, el ministerio es el encargado de clasificar aquellas comunas que puedan verse beneficiadas con cierto tipo de financiamiento para mejorar su gestión interna. ¿Ya? No sé si hay alguna otra opinión. Para redondear la idea de respecto a nuestro plan de mejora para aumentar los ingresos, esto también, bueno, fue priorizado por la autoridad basado en los problemas que teníamos con el derecho de aseo, porque se generaba un tema de desigualdad social tremenda. Teníamos a adultos mayores pagando el derecho de aseo y al lado tenían una mansión que no pagaba nada. Claro. Entonces, con esto íbamos a ir a resolver ese tema que no había caso que lo pudieran entender, porque en realidad no, o sea, técnicamente uno lo entiende, pero racionalmente no es justo. Claro, entonces, exacto. Tuvimos en ese minuto se priorizó por eso. Y también, que también sirve porque, claro, no todos los predios que se regularicen probablemente están afectos a impuesto territorial. Ya, correcto, sí. Pero el tenerlos regularizados también nos afecta y nos repercute a la compensación que da el nivel central por predios. Así es, exacto. Entonces, hay una serie, también otro elemento. Exacto, hay una serie de variables que se consideran. Es por eso que toda la información debiera permanecer actualizada, porque de esa manera también va a beneficiar a las comunas en sus diferentes aspectos, financiero, presupuestario. Perfecto, muchas gracias por la información. Ya.
Continuamos. Bueno, como decíamos delante, ¿no es cierto? El sistema de formulación y evaluación de presupuesto, ¿no es cierto? Acá dice que el presupuesto deberá quedar totalmente tramitado a partir del 1 de diciembre del año anterior a su vigencia. Esto se refiere al presupuesto del sector fiscal o público, ¿ya? Además dice, durante el mes de diciembre la Dirección de Presupuesto dictará las normas para la ejecución presupuestaria del año siguiente. Y aquí, cuando dicta estas normas, también incorpora, ¿no es cierto?, lo que es la ejecución presupuestaria del sector municipal. Y de hecho, estipula dentro de las normas de flexibilidad presupuestaria cómo se modifica el presupuesto municipal. Sale toda la normativa respecto a ese tema. ¿Ya? Dice, la Dirección de Presupuesto es el organismo técnico encargado de proponer las asignaciones de los recursos financieros del Estado. Le compete además solo a dicha dirección orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. Asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponde a la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 52 de ese texto legal. En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la Dirección de Presupuesto establecerá un sistema de información administrativa y financiera de general aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto ley. Ello sin perjuicio de la facultad que tiene en la materia la Contraloría General de la República, ¿cierto? Bueno, la Dirección de Presupuestos dicta las normas generales de cómo se ejecuta, cómo debe ejecutarse el presupuesto fiscal y municipal, ¿ya? Dicta las normas sobre las clasificaciones presupuestarias, bueno, y dicta todas las normas pertinentes. Ahora, respecto de la parte contable, le compete, ¿no es cierto?, en este caso a la Contraloría General de la República dictar las normas, principios, etcétera, porque está establecido, primero que nada, en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y por otro lado también está establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Luego tenemos lo que son las clasificaciones presupuestarias. Las clasificaciones, dice, se establecen y deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el proceso presupuestario con la planificación del sector público. Además, las clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel regional, nacional y local. ¿Ya? Bueno, en el caso de los municipios, nosotros utilizamos el mismo clasificador presupuestario que utiliza el sector público, pero vamos a utilizar aquellas cuentas que, de acuerdo al clasificador presupuestario, sean de injerencia municipal. Por lo tanto, no vamos a utilizar una cuenta diferente a los ingresos y a los gastos que generan los municipios. ¿Ya? Dice que por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto. Hoy en día existe, ¿cuál es el número del decreto que establece las clasificaciones presupuestarias? ¿Hay alguien que me lo comente? ¿El 854 del 2004? Sí, el 854 es el clasificador presupuestario que está vigente, ¿no es cierto? Y que es aplicable para, en la parte pertinente, que es aplicable a las municipalidades. De hecho, cuando exista una duda acerca de la imputación precisa que debe darse a un ingreso o gasto determinado, resuelve la Dirección de Presupuesto. Pero en general, cuando existen dudas de imputación presupuestaria, ¿qué es lo que hacen los municipios generalmente? ¿A quién recurrimos? ¿No les ha ocurrido de repente que no, digamos, no hay claridad respecto de algún gasto, de algún egreso o de algún ingreso que desconocemos, no tenemos claridad respecto a qué cuenta imputarlo? ¿A quién recurrimos? Se recurre a la Contraloría. Correcto, ¿no es cierto? Se recurre a la Contraloría, a pesar de que igual dice la normativa que es la Dirección de Presupuesto la que, ¿no es cierto?, dicta las normas. Pero exacto, aquí hay todos los años hay instrucciones para el tema presupuestario que le ingresa la... Exacto. No, y lo que pasa que, ¿no es cierto?, ¿por qué se hacen las consultas a la Contraloría? Porque en definitiva la Contraloría es la que practica las auditorías administrativas, financieras, ¿no es cierto?,
bueno, ellos van a determinar si la imputación presupuestaria está correcta o incorrecta, ¿cierto? Porque ellos hacen aplicar la normativa que está vigente, ¿ya? Por lo tanto, como norma general, se solicita que la Contraloría se pronuncie respecto de ciertas imputaciones presupuestarias, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Ya, seguimos. Dice que los presupuestos, el artículo 19, los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromiso las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario. ¿Ya? De acuerdo a este decreto ley, ¿cuáles son las partidas las cuales excepcionalmente se pueden sobregirar o gastarse más de lo presupuestado? ¿Hay alguien que lo comente? En el caso de juicios, ¿Mm? ¿se escucha ¿Sí? bien? Ahora la escucho, dígame. En el caso de juicios, o hay algún otro Justamente, ¿no es cierto? Respecto a esa normativa, está especificada, ¿no es cierto?, para el sector público, pero igual es aplicable para las municipalidades, ¿ya? En el sentido de que, por razones fundadas, se pueden, ¿no es cierto?, sobrepasar respecto de los presupuestos originalmente aprobados. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, en el caso de esa situación tenemos el caso de los juicios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los juicios son, generalmente, cuando van asociados a algún daño económico, generalmente los juicios no los vamos a saber hasta mientras no se resuelva, digamos, mientras no se dicte sentencia. Mientras los juicios están en trámite, va a existir la incerteza de qué monto estamos hablando, ¿ya? Por lo tanto, quizá a lo mejor podré tener abierta la cuenta para imputar esos gastos, pero en el momento que ocurra, quizá a lo mejor no va a ser suficiente para cubrir ese compromiso. Bueno, en esos casos, como es una resolución judicial, sí o sí hay que cumplirla, tenga o no tenga presupuesto. Pero, ojo, eso no significa que la cuenta me va a quedar sobregirada, sino que posteriormente, dentro del más breve plazo, se tienen que hacer los ajustes presupuestarios. ¿Qué significa eso? Efectuar los traspasos de manera tal que esa cuenta quede regularizada y no presente situación deficitaria. ¿Ya? Eso lo dice la misma normativa, el mismo decreto de ley 1263, al señalar cuáles son aquellas partidas que eventualmente podrían ser susceptibles de un gasto superior al inicialmente aprobado en el presupuesto. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 15? Dice, la dirección de presupuesto del organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos. Ay, parece que esto ya lo habíamos visto. ¿Qué dice el artículo 22? Dice, la dirección de presupuesto propondrá al Ministerio de Hacienda un programa de ejecución de presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Asimismo, confeccionará programas de gastos denominados programas de caja, donde fijará el nivel y prioridad de los mismos. Bueno, respecto a este artículo, ¿en qué manera le afecta a los municipios? Los municipios de igual forma, debiera hacerse mes a mes un programa de caja, ¿ya? ¿Para qué? Para que en definitiva no se produzcan los déficits presupuestarios, menos los déficits de caja, ¿ya? En el sentido de establecer cuáles son los ingresos que se van a generar durante el periodo, como también cuáles son los gastos que se van a aplicar durante ese periodo, ¿ya? Por lo tanto, también es una herramienta de control y de planificación y de mantener, ¿no es cierto?, el equilibrio financiero y presupuestario del municipio, ¿ya? Generalmente los programas de caja se debieran elaborar en forma mensual, ¿ya?
Ahora, ¿qué dice respecto al artículo 23? Dice, en conformidad al programa de ejecución elaborado por el acuerdo 22, por el artículo 22, se pondrán fondos a disposición de cada servicio por cuotas periódicas. Bueno, el servicio público, en este caso el fisco, a través de la Tesorería General de la República, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, elaboran, ¿no es cierto?, los programas de caja para los efectos de distribuir los recursos a los diferentes entes públicos. ¿Ya? En el caso de los municipios, tenemos que los programas de cajas los deben desarrollar cada uno de los municipios de acuerdo a los flujos que puedan determinar durante el periodo en que se está programando la referida caja. ¿Ya? Entonces, por eso ahí dice que los servicios podrán efectuar giros globales con cargo a las sumas autorizadas en el programa de caja. ¿Ya? O sea, se le entregan los recursos a las entidades públicas de acuerdo al programa caja que haya desarrollado o elaborado la Dirección de Presupuesto. ¿Qué dice el artículo 24? Dice, los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto en las condiciones que fijen anualmente por decreto supremo. En todo caso, los servicios públicos comunicarán a la Contraloría General de la República estos compromisos en pago el 31 de diciembre de cada año. Bueno, este artículo está obviamente orientado directamente a las entidades públicas, centralizadas o descentralizadas. Pero ¿qué pasa con la parte municipal? ¿Qué ocurre con la parte municipal respecto a los compromisos pendientes al 31 de diciembre? ¿Hay alguien que me lo ponga? Se traspasa como deuda flotante, como lo habríamos Ya. visto anteriormente, parece, ¿ya? Que se pagan Ya, hasta el no sé. 31 de marzo. Bueno, primero que nada, ¿no es cierto? Los compromisos pendientes al 31 de diciembre de cada año van a ser cancelados con el presupuesto del próximo periodo, si es que no los alcanzo a cancelar al 31 de diciembre del año respectivo. Ahora, como sugerencia, ¿no es cierto? Por favor, registren todas las facturas que tengan emisión del año respectivo, ¿ya? Porque la Contraloría está observando muchos egresos que, si bien es cierto, las facturas fueron emitidas en diciembre del año anterior y que no quedaron devengadas, hay que devengar todas las facturas emitidas durante hasta el mes de diciembre del año respectivo, ¿ya? Ojo con eso. Perdón, pero lo que pasa es que yo creo que lo que queda reflejado es la orden de compra. Entonces, el compromiso se asume ahí. Y eso debe reflejar la deuda flotante, porque muchas veces tú haces una orden de compra Claro. y la factura te puede llegar el próximo año. Claro, pero es que claro, lo que pasa es que la orden de compra, si nosotros nos vamos a los procesos de registro contable, la orden de compra, ¿en qué momento se produce la obligación de pago? ¿En qué momento? Aquí ya entramos en un tema más doctrinario, digamos, de interpretación. Cuando se presta el servicio. ¿Ya? Y cuando se presta el servicio, se recibe el bien o servicio, ¿cierto? Y en esa instancia, ¿qué ocurre desde el punto de vista tributario? La factura. ¿Cierto? Puede ser la guía de despacho. Generalmente, ¿no es cierto? En ese momento, cuando se reciben, ¿ya? Los bienes o servicios, generalmente se emite la factura respectiva, ¿ya? La generalidad de las operaciones, especialmente en los municipios, considerando, ¿no es cierto?, que tienen que quedar registradas todas aquellas operaciones cuya facturación se haya emitido en el mes de diciembre del año respectivo. Ojo, ¿ya? Pero igual la Contraloría está observando aquellas facturas que fueron facturadas o fechadas en el año anterior, pero que recién se vienen a devengar en el periodo siguiente. Acuérdense ustedes que el devengamiento se hace ¿con qué documento? ¿Con qué documento devengamos un compromiso de pago? Factura. La factura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la factura acredita que se recibió conforme el bien o servicio y que se recibió físicamente el bien. Por eso aquí hay un principio presupuestario que yo imputo en el presupuesto o registro en el presupuesto todos aquellos hechos económicos que se han concretado materialmente. ¿Y cuándo reconocemos que se han concretado materialmente una compra?
tanto de bien o servicio. ¿En qué momento? Cuando se recepciona, pues, ¿sí? Cuando se recepciona el bien. Por lo tanto, cuando se recepciona el bien, ¿no es cierto? Ya se supone, en teoría, que debiera emitirse la factura pertinente. ¿Ya? Lo que pasa es que nos pasa mucho acá que tal vez cuando somos una comuna que está un poquito aislada, recibimos Ya. con guía despacho y la factura nos llega mucho tiempo después. Bueno, si la factura viene con emisión en el año respectivo, se imputa en el año respectivo, no va a tener problema. Pero si la factura viene emitida con periodo anterior y que no alcanzó a quedar devengada, por ahí podrían tener observaciones desde el punto de vista administrativo. ¿Ya? Entonces, por eso hay que, generalmente uno cuando ya está próximo a terminar el año, generalmente a los proveedores le dice, oiga, por favor, factúreme hasta el 15 de diciembre. ¿Para qué? Para que las facturas que fueron emitidas en diciembre queden todas devengadas en diciembre. ¿Se fijan? ¿Ya? Por lo tanto, el resto de facturación, emítamela con fecha de enero del año 2022, por decir algo. ¿Ya? ¿Se fijan? Ese es un tema que igual es de manejo de cada uno de los municipios. ¿Ya? Esto tiene que ver para los efectos del registro contable más que nada. Ya, seguimos. Entonces dice que los compromisos pendientes de pago el 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. En todo caso, los servicios públicos comunicarán a la Contraloría. Bueno, aquí los servicios públicos comunican la deuda que quedó al 31 de diciembre del año respectivo. En el caso de los municipios, bueno, quedan registrados en el sistema contable las deudas, ¿no es cierto?, que en cada caso hayan quedado previamente registradas y que se van a pagar en el ejercicio siguiente. Y van a quedar reflejadas como deuda flotante. Luego, ¿no es cierto?, pasamos, dice, se entiende por administración de fondo para los efectos de este decreto ley el proceso consistente en la obtención y manejo de los recursos financieros del sector público y de su posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las obligaciones públicas determinadas en el presupuesto. ¿Ya? Cuando hablamos de la administración de fondos, ¿ya?, obviamente hablamos de cómo administramos los recursos financieros, o sea, estamos hablando de la caja banco, cómo administramos esos recursos que están disponibles. Dice, el sistema antes citado operará sobre la base de recaudaciones y de asignaciones globales de recursos, las que se efectuarán a través de la cuenta única fiscal abierta por el Banco del Estado de Chile, formada por la cuenta principal y la subsidiaria. La cuenta principal se destinará a ingresos de las recaudaciones y el egreso de los giros globales. Estos últimos deberán depositarse en las cuentas subsidiarias pertenecientes a los respectivos servicios. Bueno, respecto a esta normativa, en ciertos aspectos es aplicable a los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios, ¿no es cierto?, están facultados para mantener sus cuentas corrientes en la banca comercial, ¿cierto?, en la cual cada municipio puede licitar sus cuentas corrientes, en las cuales podrá adjudicárselo un banco comercial normal o el Banco del Estado si se ajusta a las normas de las bases técnicas y a las bases administrativas respectivas, y su evaluación obviamente sea compatible con las necesidades del municipio en términos de manejo, información o rentabilidad que pueda pedir el municipio respecto de la mantención de las cuentas corrientes. ¿Ya? No sé, hay municipios que mantienen, bueno, yo sé que hay municipios que mantienen sus cuentas corrientes en el Banco del Estado. ¿Por qué? Porque dentro de sus comunas es el único banco que mantiene sucursales, ¿ya? Por lo tanto, uno de los requisitos por un tema de control, por un tema de agilidad de los procesos, generalmente en las propuestas públicas se establece que los bancos, ¿no es cierto?, que van a postular tengan oficinas en la comuna a la cual se está llamando a licitación. Y generalmente en algunas comunas el único banco que existe es el Banco del Estado, ¿ya? Por lo tanto, el Banco del Estado tiene todas las facilidades de adjudicarse esas cuentas corrientes, que tiene que ver con un tema más de operatividad, ¿no es cierto?, y de condiciones de espacio, de distancia o de oportunidad, ¿ya? No sé si hay duda o consulta. ¿No? ¿Estamos claros? Ya, seguimos.
¿Cómo opera el Perdón, sistema? te puedo molestar, me quedó una duda con lo anterior, cuando tú dices licitar, porque nosotros tenemos, por ejemplo, uno puede licitar, a ver, tenemos cierto ahorro, por así decirlo, que lo mantenemos ahí en la cuenta bancaria, y como tenemos un solo banco acá, lo hacemos en el ¿Ya? banco que es de la plaza. Pero si yo ¿Ya? quisiera, también podría licitar, porque esa plata no es una plata que se mueva en un periodo muy corto, se mantiene ¿Ya? ahí. Yo eso sí lo podría licitar, ¿no es cierto? Aparte del resto de las otras plata que se manejan en la cuenta bancaria normal, que es el Banco Estado. No, no, ¿No? no. La licitación de cuentas corrientes tiene que incorporar todas las cuentas corrientes que maneja el municipio. Deben ser manejadas en un solo banco. Ahora, lo que usted me está planteando es respecto de excedentes estacionales de caja. Pero ojo, hay que tener cuidado. Cuando yo invierto saldos estacionales de caja, primero que nada, si me auditan, ¿no es cierto? Lo primero que van a verificar, perfecto, tiene depósitos a plazo, ¿no es cierto? Le está generando intereses, perfecto, no hay problema. Pero primero tiene que verificarse que usted haya cumplido completamente con todos los compromisos de pagos, que no tenga nada pendiente. Una vez que eso ocurra, va a determinar usted los excedentes que quedan libres. Y esos excedentes los puede depositar, ¿no es cierto? Generar niveles de rentabilidad. ¿Ya? Yo no puedo aparecer con depósitos a plazo, inversiones en el mercado de capitales, ¿no es cierto? Sabiendo que tengo deudas previsionales, sabiendo que tengo deudas con servicio, porque es totalmente incompatible. Eso, ¿no es cierto? Eso se visualiza como una mala gestión financiera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pagamos, ¿no es cierto? Lo más probable, cuando depositamos en un banco para generar intereses, versus lo que estamos pagando por interés por las deudas atrasadas, lo más probable es que hay una compensación negativa para el municipio. Ojo con eso, hay que tener cuidado. Ahora, respecto de eventuales fondos que correspondan a fondos en administración, también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los fondos entregados por los entes otorgantes están destinados para una finalidad específica y dentro de la finalidad específica no está el poder invertir en el mercado de capitales. Ojo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Solo respecto de recursos propios municipales y saldos estacionales de caja municipales puedo yo invertir en el mercado de capitales. ¿Ya? En depósitos a plazo, quizás en inversiones de fondos mutuos, digamos que son de bajo riesgo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ojo con ese aspecto que es súper importante. ¿Eh? Porque también la Contraloría está observando, y de hecho ha hecho algunos sumarios administrativos respecto a ese tema, ¿eh? En la cual eso en el fondo es una distracción de fondos. ¿Ya? Porque los fondos que recibimos en administración, ¿no es cierto?, vienen con nombre y apellido, ¿ya? Yo no los puedo destinar a otra finalidad que no sea para el fin que fue entregado, aun cuando yo me demore en ejecutar el proyecto. ¿Me fijan? Por eso ¿Ya? nos exigen que tengamos cuentas separadas. Si los fondos de administración deben estar en una cuenta y el resto de los gastos nuestros. Exacto, deben estar en cuentas separadas, ¿ya? Cuando son cantidades importantes, son proyectos importantes. Es por lo mismo, es para poder tener claridad respecto a cuáles son los fondos propios y cuáles son los fondos no propios, ¿ya? Respecto a los fondos propios yo puedo invertir, pero ojo, siempre y cuando no tenga deudas, ¿ya? Porque eso implica una mala administración, o sea, estoy priorizando, ¿no es cierto?, las inversiones versus al pago de las deudas, ¿ya? Con lo que conlleva eso tener deudas pendientes. ¿Mm? Ojo con eso. A ver, alguien parece que hizo una pregunta. A ver, alguien hizo una pregunta acá, dice, periodo, faltan recursos para efectuar remesa al Fondo Municipal y la modificación presupuestaria respectiva para suplementar la cuenta será presentada con fecha posterior al vencimiento de la obligación. ¿Podemos pagar eventualmente sin tener el presupuesto? A ver, no entiendo mucho la... Sí, lo que ¿Quién es pasa es usted? que nosotros tenemos que hacer todos los meses traspaso al Fondo Común Municipal, ¿no es cierto? Un porcentaje que va... Ya. ¿Y qué pasa si Correcto. tenemos un presupuesto muy ajustado y no tenemos para hacer el traspaso? Entonces,
aquí lo que pregunta me parece que lo mismo, es decir, podemos claro, la obligación durante el mes, y podemos hacer un suplemento y pagar después, no atrasar el pago del Fondo Común Municipal en el fondo. Eso. No, primero que nada, no pueden atrasar el pago. ¿Por qué? Porque están sujetos al pago de intereses y multa, acuérdense. Y los municipios no estamos facultados para pagar intereses y multa, ni por consumos básicos, ni por ningún concepto, digamos, no está tipificado dentro de la normativa, y de hecho la Contraloría ha hecho, digamos, reparo respecto de pagos, intereses y multas. Ojo con eso también. Respecto de eso... Perdón, ¿sí? Si estamos en un caso grave en esa situación, ¿quién podría autorizar? ¿Podría ser la autoridad que no paguemos esa remesa? No hay nadie que nos diga, oye, sí, ya, por su situación financiera, vamos a postergar estos pagos. No, porque es súper delicado el tema. ¿Por qué? Porque también, imagínense ustedes que dentro de la información que tiene que entregar la unidad de control cada 3 meses, también tiene que certificarse que el Fondo Común Municipal está pagado al día. ¿Ya? Sí. Entonces también es un tema no menor. Ahora, respecto del punto de vista presupuestario, acuérdense ustedes que los aportes que hace el municipio corresponden al 62,5% de los recursos recaudados por permiso de circulación, ¿cierto? Más el 50% por el pago de las multas, ¿ya? Por lo tanto, la municipalidad es como un pasadizo, ¿cierto? Ingresa al 62,5% por un lado, pero sale por egreso la cantidad equivalente al 62,5% en forma mensual. Por lo tanto, son cuentas que van pareadas. Por lo tanto, no debieran presentarse situaciones de déficit, ¿ya? Debieran estar... Ahora, si yo veo que por el lado de las patentes el 62,5 me está generando mayores ingresos, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una suplementación presupuestaria, incorporar ese mayor ingreso por el lado de los ingresos, pero a su vez también puedo incrementar por el lado de los gastos para poder pagar la recaudación del Fondo Común Municipal. ¿Se fija? Pero tengo que acreditarlo, sí, con los ingresos. Y eso es acreditable, porque si no tengo presupuesto para pagar, ¿no es cierto?, el Fondo Común Municipal, es porque algo pasó, digamos. Generalmente, cuando se hace el presupuesto municipal, así como también lo determinan las instrucciones de la subsecretaría, cuando nosotros elaboramos los presupuestos municipales y cuando determinamos aporte a educación y salud, esos aportes, así como están reflejados en el presupuesto municipal, también tienen que estar reflejados en los presupuestos, los mismos montos, en los presupuestos de educación y en los presupuestos de salud. Acá pasa lo mismo. Si yo tengo recaudación por el 62,5, cierta cantidad, esa cierta cantidad tiene que ser la misma que aparece por el lado de los gastos, porque son registros como pareados, como digo, ¿ya? O sea, si ingresaron 100, tienen que salir 100, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo elaboro el presupuesto municipal, yo dije que el 62,5 de los ingresos por permiso de circulación eran 100, de igual forma yo tengo que reflejar en el presupuesto de gasto, el aporte desde el año vigente, creo que se llama la cuenta, la misma cantidad que consideré con el 62,5. No sé si me explico. Por favor, yo soy Ivonne Navarrete, la funcionaria que hizo la consulta. ¿Sí? Claro, y el punto es más simple. Nosotros tenemos claro que el presupuesto es una estimación y si nosotros estimamos justamente el pago del 62,5%, pero hubo una variable, tuvimos mayores ingresos de lo que presupuestamos en el gasto. Entonces, ahora nosotros vamos a suplementar la cuenta, pero este mes necesitamos pagar el fondo común y la diferencia va a ser de 2 días porque la modificación va a ir al Consejo el día 8. ¿Ya? Entonces, ya, bueno, en ese caso... ¿puedo pagar hoy sin tener el presupuesto cuando el presupuesto me va a ser, la suplementación de la cuenta del ítem va a ser aprobada en el Consejo el día 8? Yo creo que igual forma, digamos, no debería ser, pero igual va a quedar regularizada la cuenta. El tema sería en que no quedara regularizada, digamos. No, por supuesto que tiene que quedar regularizada y ante el Consejo. Hoy no pudimos reunir al Consejo porque es eventual, o sea, esto fue algo eventual, no es la tónica corriente y tenemos muy claro que esto queda presupuestado y también tenemos claro que es una estimación que puede variar, como usted se dijo, al esa cuenta del fondo con mayor o menor cuenta. Exacto, sí.
¿sí? Nosotros, Es bueno, así como tiene que estamos ser. En trabajando ahora. definitiva, lo ideal es que dentro del mes, cuando se cierra el mes, ¿no es cierto?, no presenten déficit las cuentas. ¿Ah? Y No, hacer esto va a ser cosa de un día o 2 días hasta el día lunes, nada más. Ah, perfecto. Ya. En ese Pero, caso bueno, queda sí, subsanada, digamos, en el a evento nosotros que... también se nos produjo esta situación este mes, por ejemplo, que quedamos Ya. con saldo negativo y lamentablemente el Consejo se reúne recién este mes. Entonces, el mes pasado ya tenemos el saldo. Ahora, nosotros tenemos, no sé cómo le llaman a un funcionario de la Contraloría que nos revisa nuestras cuentas, como debe ser en todos los municipios, y todos los meses nos va entregando un detalle de las cosas que tenemos que ir regularizando. Y se regularizan dentro del mes, como dice. Perfecto. Igual nos pasó lo mismo que dice la señora Ivonne, Ya. que sacamos y quedamos con saldo negativo y lo tenemos que regularizar este mes. ¿ya? Correcto, así es. Mira, lo importante, bueno, en definitiva no debía darse, pero lo importante es que al fin del ejercicio presupuestario las cuentas no muestren situación deficitaria. ¿Ya? Profesor. Sí. Hugo Vargas, director de control de Palmilla. Dígame. Yo creo que hay que diferenciar un poco de los déficits presupuestarios y de los financieros. Sí. Porque puede ocurrir que efectivamente tenga presupuesto el colega, Sí, pero no hay fondo. No tenga fondo para poder pagar. Sí. Ahora, claro, efectivamente usted tiene razón en función de que si en un determinado mes, ¿cierto? Por un lado se concretaron los ingresos que nos obligó un determinado monto a integrar al fondo común. Sí. Y si no tenemos presupuesto, claro, hubo un problema ahí en la estimación del presupuesto, porque no nos debiera ocurrir eso, que generamos un determinado monto por los ingresos, estimamos en el presupuesto de ingresos un determinado monto por permiso de circulación, por ejemplo, pero en contrapartida no obligamos en el presupuesto de gasto la obligación que tenemos con el fondo común. Correcto, sí. Entonces ahí algo pasó en la estructura de presupuesto de ingresos y gastos cuando se formuló el presupuesto. Así es. Ya, hay que tener cuidado. Una obligación del control de poder verificar eso antes de que el presupuesto entre a discusión del Consejo. Claro. O advertirlo en el Consejo que esa diferencia se está dando de tal manera que el Consejo lo vote informado. Ahora, si no hay presupuesto es porque generamos mayores ingresos, ¿cierto? Por el concepto de permiso de circulación. Claro, y ahí tendríamos que ir a suplementar la cuenta de gasto para poder cumplir con esa obligación. Pero debiera ser un caso que se viene a dar cuando hay mayores ingresos. Ahora, ahora claro, eso debiera ir acompañado por la estimación de flujo que nos permita ir acompañando financieramente la obligación presupuestaria que se nos va generando. Entonces ahí hay algo que a lo mejor el colega debiera revisar en el tema del presupuesto. Exacto, sí, sí. Es que aquí, mira, cuando trabajamos con presupuesto, ¿no es cierto? Y está muy bien la explicación que da respecto de que de repente podemos tener presupuesto, pero no tenemos los recursos financieros, ¿ya? Y entramos en problemas porque no tenemos capacidad de pago. Pero eso también tiene que ver un poco, es por eso que para ir evitando este tipo de situaciones, tienen que existir los controles que estime pertinente cada municipio, ¿ya? De acuerdo a su condición, para ir detectando oportunamente estas diferencias, ¿ya? Para que no se presenten situaciones de presupuesto ni financieras de déficit, ¿ya? Y eso permite también informarle oportunamente a las autoridades respecto a la situación, de manera tal que ¿no es cierto?, no caigamos en el tema de que ya estamos frente a hechos consumados, que de repente es difícil resolverlo. ¿Ah? En la medida que llevemos, ¿no es cierto?, en forma controlada el presupuesto, ¿no es cierto?, entre los ingresos efectivos versus la obligación de vengada, ¿no es cierto?, va a permitir que, primero que nada, por un lado, se vayan haciendo oportunamente los ajustes presupuestarios, y por otro lado también va a permitir respecto de qué tipo de disponibilidades vamos a disponer. Y esa es la información que tenemos que entregarles a las autoridades, a la jefatura superior. ¿Por qué? Porque en definitiva las jefaturas superiores son los que toman las decisiones financieras, ¿ya? No son ni siquiera, tengo entendido, salvo que se hayan delegado funciones, ¿no es cierto?, respecto a decisiones de inversión, decisiones de gasto, ¿ya? Y es una forma también de deslindar responsabilidades frente a situaciones deficitarias. Hay que advertirlo en forma oportuna estas situaciones, ¿ya? No esperar que
el sistema ya esté colapsado y ya estemos atados de pie y mano y no podamos resolverlo. Yo creo que oportunamente, como sugerencia, yo les indico hacer las presentaciones en forma oportuna a las autoridades. Si es posible, hacer un análisis presupuestario todos los meses, se cerró el mes, y analizar el presupuesto e informarle a la autoridad en qué situación presupuestaria está el municipio, cuáles son las cuentas que tienen déficit presupuestario, cuáles son las cuentas que otorgan, ¿no es cierto?, mayores ingresos, ¿ya? Y obviamente, ¿cuál es la propuesta? Pues la propuesta también desde el punto de vista técnico para resolver esas situaciones, tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo, ¿ya? También permite, por otro lado, ese análisis, determinar cuál es la relación que existe entre el gasto en personal. Hay un micrófono abierto. Al final. Ya está desactivado. Sí, está desactivado. Ya. Puede determinar, ¿no es cierto?, ese análisis presupuestario, sacar una serie de relaciones, la relación gasto en personal versus gasto a contrata, que también es una normativa legal que debemos cumplirla y que debe permanecer durante el tiempo y que en cualquier momento puede ser verificable, ¿cierto? Que en el caso del personal a contrata no podemos destinar, ¿no es cierto?, presupuestariamente y gastar más allá del 40% que equivale al gasto en personal de planta. Lo mismo ocurre con el gasto de honorarios, ¿ya? También ese análisis permite hacer todo ese tipo de análisis e informar a la autoridad. También podemos señalar cuánto, ¿no es cierto?, cuánto ha sido el pago de la deuda flotante a cierto periodo, pensando, ¿no es cierto?, en que hay que pagarla dentro de los 3 primeros meses, e informar que aún queda pendiente, aún cuando pasaron los 3 meses, aún quedan deudas flotante pendiente y las razones por las cuales esa deuda está pendiente, porque cada proceso tiene su justificación, especialmente en los municipios que tienen pocos recursos, ¿no es cierto?, y los recursos son limitados, ¿ya? Por lo tanto, yo los insto a que elaboren mensualmente ese tipo de información y se la entreguen a sus jefes superiores, de manera tal que estén informados. La unidad de control, pues yo lo hablo desde el punto de vista de la Dirección de Administración y Finanzas, para que esté informado el director de control, el administrador municipal, el alcalde, ¿no es cierto?, y quienes tienen que tomar decisiones de tipo financieras presupuestarias. ¿Ya? Esperemos un segundito. ¿Ya? ¿Alguna consulta respecto al tema? Profesor. Dígame. Complementando un poco lo que usted comentaba, también es súper relevante el tema de la determinación clara de responsabilidades cuando en los procesos hay pago de intereses. Eso usted lo dijo, y lo dijo así, quizás no se ahondó lo suficientemente, pero en algunos casos el monto que se paga en intereses es significativo, y eso sí o sí va a haber juicios de cuentas sobre eso. Exacto, justamente. Entonces, los colegas, yo lo digo por experiencia, aquí en nuestra municipalidad, el que por alguna responsabilidad determinada, ¿cierto?, incurrió en un proceso de pago con intereses, de su bolsillo debe hacerse cargo de ese pago de intereses. Muchas veces en el pago de los servicios, por ejemplo, alumbrado público, se les pasa 1 o 2 días el proceso de pago por una firma, porque, no sé, no estaba el colega de la tesorería, ¿cierto?, que tiene la autorización para hacer la transferencia, y se demoró 1 o 2 días, el próximo proceso viene con intereses. Bueno, ahí hay que determinar en qué parte se determinó el retraso en el proceso para poder hacer a ese proceso responsable respecto al pago de intereses, porque ese es el tema que la Contraloría lo va a observar sí o sí, y no tiene forma de excusarse. No tiene, y lo mismo con la pregunta que estaba haciendo en el pago del Fondo Común. El Fondo Común tiene una fecha determinada de pago, y lamentablemente, ahí lo único que hay que hacer es tratar de representar a quien corresponda, ¿cierto?, de tal manera de delimitar muy bien la responsabilidad y el funcionario no se vea afectado por el pago de intereses. La municipalidad no puede pagar intereses, y no va a haber excusa por la cual se salve la observación de Contraloría en una eventual auditoría. Exacto.
y un eventual juicio de cuentas. Un evento, o sea, el juicio de cuenta va a ir sí o sí. Sí, de todas maneras, ¿ya? También, por ejemplo, en el pago de las cotizaciones previsionales, cuando se pagan atrasadas, el recargo de intereses y multa también no están permitidos. Por eso es súper relevante, ¿no es cierto?, el control presupuestario y la planificación previa. Por eso existen estas herramientas de control, para evitar ese tipo de situaciones, ¿ya? Y en la medida que se apliquen y se mantengan actualizados, obviamente nos vamos a evitar todo este tipo de situaciones, ¿ya? También es importante, ¿no es cierto?, respecto de estos mismos planes y controles, priorizar las responsabilidades, priorizar los compromisos, quiero decir, ¿ya? ¿En qué sentido? Primero que nada, ¿no es cierto?, de acuerdo a la normativa general, ¿cuál es la priorización de los pagos? ¿Ya? Está dado primero que nada el pago al personal, obvio. Y seguidamente, ¿no es cierto?, están los consumos, los servicios, para que pueda funcionar el municipio, las cuentas de teléfono, las cuentas de gas, las cuentas de luz, etcétera, todos los servicios básicos para que funcione el municipio. Por lo tanto, esos son prioritarios, ¿ya? Luego viene el resto de gastos que no, si lo hacemos o no lo hacemos, no tiene ningún efecto desde el punto de vista económico, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tener cuidado, así como lo decía adelante. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué Hugo comuna Vargas. usted? ¿Comuna? Hugo Vargas. De la comuna de qué comuna? Palmilla. De Palmilla. Súper importante lo que ha dicho, porque es así, ¿ya? Y yo sé que muchos municipios, y uno lo observa también en los informes de auditoría que ha entregado la Contraloría, que han formulado reparos importantes de sumas bastante millonarias respecto del pago de intereses y recargos, ¿ya? Lo que Por lo pasa tanto, también, profesor, ahí es que es muy relevante que muchas veces los municipios tenemos algún saldo de disponibilidades financieras que son considerables a simple vista, comparativamente al presupuesto que se maneja. Sí. Entonces, tener esos saldos de disponibilidades financieras muchas veces llama la tentación. Oye, tenemos plata, podemos invertir, Exacto. podemos comprar, mayor gasto en esto, aquí el artista más caro, ¿no? Si tenemos Claro. la buena fiesta para el verano y todo. Exacto. Pero porque no se dimensiona la estructura de costos fijos que debe asumir el municipio durante el ejercicio. Exacto. Entonces, es súper importante que la autoridad, o quien tome la decisión respecto del gasto, tenga información del costo fijo total del municipio del Exacto. ejercicio. Entonces, Exacto. ¿cuánto me cuesta la operación del municipio? Y pensando además en a lo menos, que ocurre muchas veces, sobre todo los primeros meses del año, que no nos llegue el per cápita, que haya un retraso en la transferencia de la subvención en el Departamento de Educación, o que pueda haber una retención del fondo común y que nos va a dificultar cumplir con las obligaciones que son impostergables, como las remuneraciones, el alumbrado público. Entonces, ¿cómo la municipalidad o la autoridad tiene ese instrumento financiero de flujo del ejercicio que permite decir, oye, sí, efectivamente tengo disponibilidad financiera, pero tengo estas obligaciones que son impajaritables? Claro, y aún así él toma la decisión, bueno, el funcionario que tiene la responsabilidad de decir, bueno, yo le puse el antecedente y aún así la autoridad dispuso el gasto financiero y hoy día me veo complicado y no puedo pagar el fondo común, por ejemplo, porque fue una decisión que me superó, no está en mí, yo solo lo advertí. Exacto. Yo creo que lo importante es hacer las advertencias, entregar la información pertinente en forma oportuna. Bueno, hay muchos municipios, ¿no es cierto?, que también cuando revisamos las cuentas corrientes bancarias, a veces informan cantidades importantes de recursos, pero no todos los recursos que tiene la cuenta corriente son propios municipales. Hay recursos que corresponden de hecho, a algunas administraciones de fondo, ¿ya? Por lo tanto, no todos los recursos que refleja la cuenta son propios municipales. Por lo tanto, ahí hay que hacer el desglose y verificar cuánto es el fondo propio municipal, ¿ya? Que también es un tema no menor y que también ha inducido a errores a algunos municipios en gastar, ¿no es cierto?, pero sin clarificar cuáles son los fondos propios municipales y cuáles son los fondos de otras entidades que están dentro de la información contable, que posteriormente, ¿no es cierto?, es un dilema, es un problema grave. ¿Por qué? Porque no se pueden, en algunos casos, es difícil recuperar esos recursos, más aún si vienen de programas, en los cuales terminan los programas y hay que devolver los excedentes. Ojo con eso, también es un tema importante a considerar, ¿ya?
¿Alguna otra observación, comentario? Bueno, pasamos seguidamente, ¿no es cierto?, a ver cuál es el flujo, especialmente desde el punto de vista municipal, de los recursos y de los fondos, ¿ya? Que es un poco diferente a lo que se establece en el sector público. Aquí cada municipio, como son entes autónomos, van a determinar en forma de flujo cómo van a recaudar y en qué forma, ¿no es cierto?, van a llegar los recursos al municipio y van a llegar a la cuenta corriente respectiva, ¿ya? Primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos las recaudaciones que van a parar, obviamente, toda la recaudación tienen que pasar por la tesorería municipal. Ojo, ¿ya? Ningún ingreso, ¿no es cierto?, puede ser administrado por ningún funcionario que no tenga, ¿no es cierto?, el perfil y que no esté previamente autorizado y que no esté definido dentro de las funciones propias de la tesorería. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Salvo, ¿no es cierto?, podrán recibir recursos aquellos funcionarios que hayan sido previamente autorizados, ¿no es cierto?, por un decreto alcaldicio en el cual le entrega las funciones de manejo de fondo o las funciones de cajero, ¿ya? No hay que olvidarse que todos aquellos funcionarios que manejan recursos tienen que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La póliza de manejo de fondos. ¿Ya? ¿Y qué otro tema importante también? Tener responsabilidad administrativa. ¿Ya? Se supone que las personas que administran fondos tienen que tener responsabilidad administrativa. Y cuando hablamos de responsabilidad administrativa estamos hablando del personal de planta o personal de contrato, ¿cierto? ¿Ya? Así es, sí. ¿Qué otra condición más Su debe respectiva existir? póliza. Póliza de fidelidad funcionaria, ¿cierto? Para administrar fondos públicos. Pero ¿qué otro proceso administrativo interno debe quedar establecido? Por un tema de responsabilidad funcionaria, ¿no es cierto?, deben estar definidas esas funciones en un decreto alcaldicio, ¿ya? Para los efectos de responsabilidad y funciones. Y también tiene que estar autorizado por la Contraloría General de la República. Sí, por ejemplo, en el caso de los giradores de cuentas corrientes, por ejemplo, ¿ya? No así respecto de las personas que manejan fondos. El requisito, ¿no es cierto?, primero que nada, tiene que estar asignadas las funciones, primero que nada. ¿Y cómo se asignan las funciones? A través de un decreto alcaldicio. Deben, ¿no es cierto?, disponer de la póliza de fidelidad funcionaria para operar con fondos públicos, ¿cierto? Y, bueno, esos son los dos elementos importantes, ¿eh? La póliza y la asignación de funciones. Y obviamente tiene que ser personal que tenga responsabilidad administrativa, que puede ser un personal de planta o a contrata. El personal honorario no puede ejercer funciones de recaudación ni manejo de fondos, porque de acuerdo a sus funciones no puede asignarse este tipo de labores. Acuérdense ustedes que el contrato honorario es por funciones específicas, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí cabemos en las funciones privativas municipales, como es el recurso para estos efectos, respecto de el manejo de los fondos, ¿ya? Y la recaudación. ¿Estamos claros? Ya. Luego la tesorería, ¿qué hace? ¿No es cierto? Tiene que depositar los fondos en la cuenta corriente respectiva, tanto de los dineros efectivos como los documentos de valores, ¿ya? Lo tiene que depositar en la cuenta corriente en el banco en que se mantengan los fondos respectivos, en este caso, en las diferentes cuentas. Si hay, va a depender del nivel o el tipo de cuenta de que se trate, y ahí van a quedar registrados todos los ingresos, ¿ya? En el caso del sector público, como lo señala acá este diagrama, está dado en el Banco del Estado, ¿ya? Y por eso señala ahí la cuenta única fiscal. En el caso de los municipios, puede ser en el Banco del Estado, pero como también puede ser en algún banco comercial. ¿Por qué? Porque los municipios están autorizados por ley a que sus cuentas corrientes puedan ser manejadas también en la banca comercial, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, ¿cómo se aplican estos fondos? A través de los egresos respectivos. Y los egresos respectivos están respaldados por
los decretos de pago, ¿cierto? ¿Ya? Están, ¿no es cierto?, de esa forma establecido de qué manera pueden irse egresando fondos de la cuenta corriente municipal a través de los decretos de pago respectivos, en la cual va a constar, ¿no es cierto?, el monto, las personas responsables que firman los decretos, ya los respaldos respectivos, y va a estar conformado por todo el expediente de pago, ¿ya? En el caso de los proyectos de inversión, obviamente va a estar apoyado por la factura, ¿no es cierto?, el estado de pago, el estado de avance de la obra, el certificación de que el contratista no tenga deudas previsionales, ¿no es cierto? Bueno, y todos los compromisos que puedan afectar la participación del contratista en proyectos de corte municipal y de corte fiscal. ¿Sí? Alguien iba a hacer una consulta, parece. Hola. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Joana, yo soy de la Municipalidad de Alhué. Ya, cuénteme. Yo quería hacer una consulta con respecto a la parte de tesorería, específicamente si el tesorero puede hacer la labor de cajero cuando nosotros no tenemos otro funcionario en ese departamento o en la unidad, como en nuestro caso. Sí, de todas maneras, si el tesorero tiene, ¿cuánto se llama? Tiene póliza de fidelidad funcionaria, es funcionario de planta, está asignado de acuerdo a la estructura municipal para el manejo de los fondos municipales, digamos, o sea, perfectamente puede asumir la función de cajero, no hay inconveniente. ¿Ya? Y si tenemos su decreto, acá el decreto que nosotros tenemos del tesorero es que, bueno, es súper amplio, dice tesorero municipal, ¿ya? De acuerdo a lo primero que estuve escuchando, el primer requisito que teníamos que establecer nosotros las funciones. Exacto, sí. Tesorero municipal, ¿me entiendes? Sí, sí, correcto. El tesorero es como el personaje mayor respecto a cómo manejan los fondos, digamos. Él es responsable del manejo de los fondos, en realidad, ¿ya? Acuérdense ustedes que hasta el tesorero, obviamente, es el girador de todas las cuentas corrientes, ¿ya? Exacto, sí. ¿Ya? Por lo tanto, perfectamente puede actuar como cajero, no hay inconveniente, ¿ya? A pesar de que de igual forma debiera estar establecido dentro de sus funciones que eventualmente puede actuar como recaudador cajero, digamos. No hay inconveniente, porque tiene todas las condiciones, ¿ya? Tiene todos los perfiles, ¿ya? Es personal de planta, ¿no es cierto? Tiene la póliza de fidelidad funcionaria. Exacto. Aparecen las funciones dentro de la orgánica, ¿no es cierto?, y de la estructura municipal, que es el tesorero municipal, y aparecen todas las funciones, entre ellas la administración de fondos, los depósitos, mantener depósitos en poder, sale toda la normativa, por lo tanto, perfectamente puede ejercer, en casos eventuales, ¿no es cierto?, la función de cajero. Ya, sí, lo que pasa es que en una oportunidad estuvieron acá unas personas de Contraloría, ¿Ya? Por ejemplo, 3 o 4 años atrás, y justamente esta persona, él estaba en el Departamento de Administración y Finanzas, ¿Ya? y escuchó, por ejemplo, que le habían dicho que no podía ser juez y parte, que ocuparon ese nombre. Entonces él después igual postuló al cargo, ¿ya? Y siempre nos ha dicho que él no puede ser, porque a él le quedó súper claro que una vez le habían dicho que no podía hacer las dos cosas estando en la misma unidad y al ser tesorero. Por eso quise hacerle la consulta ahora. Claro, lo que pasa es que en situaciones eventuales puede ser, no permanente, ¿ya? En una situación extrema, digamos, ¿ya? Que no existe posibilidad de poder que algún funcionario pueda asumir esa función, pero en forma eventual, digamos, no permanente. Porque está muy bien lo que se habla respecto de la división de funciones, ¿ya? Siempre en todo el servicio público debe existir división de funciones, porque también tiene que ver un poco con las responsabilidades. ¿Te fijas? Está correcto, sí. Sí, alguien, dígame. Sí, soy Gerardo de la Municipalidad de Peyúgue. Ya, dígame. Y yo creo que a lo que tenía que ver lo que dice la Contraloría, y porque a nosotros también nos dijeron, era de que la tesorera no podía hacer las conciliaciones, porque ahí no podía ser ni juez ni parte. Exacto, porque tiene que ver con un tema de probidad, digamos, o sea, está claro que no puede ser juez y parte, obvio, no va a registrar, porque también es susceptible de efectuar diferentes ajustes en la cuenta corriente. ¿Se fijan?
¿ya? Ahora, sabemos que por probidad y por el conocimiento de cada uno de nuestros tesoreros, lo más probable es que no lo haga, pero tiene que ver con un tema de control interno, ¿ah? De control interno y de probidad, en la cual está bien lo que se dice que no puede ser juez y parte, ¿ya? Tiene que haber otra persona que, si hay algún error, lo pueda detectar, ¿ya? Porque la misma persona lo más probable es que no va a reconocer o no lo va a considerar como un error, pero sí la otra persona que revise la cuenta corriente puede detectar errores o puede detectar cualquier situación que el tesorero no lo advierta, ¿ya? Pero tiene que ver con un tema de control interno, ¿ah? Y de división de funciones, ¿ya? Está correctamente y válido lo que se ha planteado, ¿ya? Pero yo opino que en términos genéricos, ¿no es cierto? En un término ya de extrema situación, obviamente que alguien va a tener que asumir, ¿no es cierto?, la recaudación si no tenemos ningún otro funcionario que lo pueda hacer, ¿ah? ¿Ya? Gracias. Seguimos. ¿Sí? Alguien iba a hacer una consulta, parece. ¿Eh? Aquí don Fernando Pizarro habla algo del horario de almuerzo. Dice, no sé, Silvia, sí. Deme un segundo, profesor. Ya, pregunta algo de... Espera, estoy mandando un correo justo. A ver, ¿qué es lo que pregunta? El horario de almuerzo. Don Fernando Pizarro pregunta. 13:45 hasta 14:45. No sé si él está ingresado en el WhatsApp grupal. ¿Está toda la información? Sí, igual? sí, no, sí está la información. Lo que pasa es que nosotros acá tenemos horarios de 1 a 2, entonces nos complica. Ah, ya. ¿Ya? Ya, listo. Ya, profesor. Ya. Profesor, don Fernando. te cuento que estamos a 1 minuto para el break más extenso. No sé, ¿alguien quiere hacer una consulta igual ahí? Profesor. Sí, dígame. Hugo Vargas de Palmilla nuevamente. Sí, dígame. Oiga, respecto a la colega de la tesorería, ¿sí? En eso, claro, usted tiene razón que es súper importante ahí poder verificar bien la segregación de funciones. Entonces, si no está la cajera, quien ejerce la supervisión directa de la cajera, en este caso, debiera ser la tesorera. Correcto. Y si ella va a cumplir las funciones de cajera y tesorera, lo que debiera ella también por un tema de probidad, como bien lo decía usted, es que ¿quién va a revisar el cierre de caja y la apertura? En este caso debería ser el director de finanzas. Así es, correcto. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Se verifica la segregación de funciones y la independencia de funciones. La independencia y el control jerárquico del superior. Justamente. Entonces, ¿sí? Eso debería quedar bien evidenciado cuando extraordinariamente cumplen la función de cajera la tesorera. Exacto. Muy bien la acotación. Perfecto. ¿Ya? Profesor. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿vamos al break ahora? Ya. Ya, justo después seguimos porque hay una pregunta muy buena aquí en el chat. Que la Pero si queremos... no sé si usted quiere tomarla inmediatamente y nos corremos un poquito en el horario, no sé si los alumnos... Mira, aquí hay una pregunta de Carolina Castro. En el caso de los servicios traspasados, ¿deben tener un tesorero independiente al municipal? Ya, por normativa, la tesorería municipal es una sola, ¿ya? Por lo tanto, todos los movimientos debieran reflejarse en la tanto de educación, salud municipal, debieran registrarse en la tesorería municipal, ¿ya? Independiente del departamento que provenga. Por ejemplo, los departamentos generadores de ingresos, que son parte de la municipalidad, ellos no tienen una tesorería independiente. La tesorería es una sola y está establecida dentro del organigrama municipal, ¿ya? Por lo tanto, los ingresos y los egresos, ¿no es cierto?, debieran estar, ¿no es cierto?, centralizados en la tesorería municipal. Ahora, por un tema de operatividad, por ejemplo, todos los ingresos deben ingresar a la tesorería municipal. Quizás los egresos pudiera haber un poquito más de flexibilidad en términos de que cada una de las unidades pueda ir generando, ¿no es cierto?, sus egresos, y debería ser así, porque tienen características diferentes uno de otro, ¿ya? Especialmente en el área de salud y en el área de educación, ¿ya?
Pero en términos generales, ¿no es cierto?, la tesorería municipal es una sola. Lo que sí se puede, ¿no es cierto?, establecer podrían ser cajas auxiliares, pero también tienen que estar debidamente determinadas a través de un decreto alcaldicio, en la cual establece que se van a establecer cajas auxiliares en cada uno de los departamentos, con el decreto alcaldicio, la forma de operatoria y quiénes van a ser los responsables de esa caja auxiliar, ¿ya? Que es factible, obviamente, para facilitar el proceso de recaudación, ¿ya? No sé si le queda clara la respuesta. Carolina, ¿es de qué comuna? No, no dice acá comuna. Profesor. Sí, dígame. Sí. Yo tengo varias dudas porque acá, por ejemplo, en el municipio de María Elena, ¿ya? Efectivamente hay un tesorero municipal, pero ¿ya? el Departamento de Educación acá es DAEMS, Departamento de Administración de Educación y Salud Municipal. ¿ya? Hay un secretaria tesorera que se hace, como usted bien dice, los ingresos, el municipio hace sus respectivos ingresos, pero Educación y Salud tiene también sus respectivos ingresos y también sus respectivos. Por lo tanto, el tesorero municipal no lleva los ingresos propiamente tal, primeramente porque son cuentas distintas, Educación y Salud, y lo lleva propiamente tal en la unidad o el área de Educación y Salud, lleva su propio... Claro. Por si acaso, No, si eso no quita que no quita que se descentralicen, ¿no es cierto?, los procesos, pero tienen que quedar previamente establecidos, acuérdense, a través a través de un decreto alcaldicio, ¿no es cierto?, en que se reconoce como caja auxiliar, que obviamente que después toda la información contable y financiera, acuérdense ustedes que tiene que consolidarse en un solo informe, ¿ya? Correcto. ¿Ya, profesor? Pero tiene... Sí, gracias. Ya. Vamos al break, entonces. Sí, no, entonces tendríamos que haber regresado a las 13, regresamos a las 13:04. Ya, perfecto, muy bien. Gracias.